Pues muchas gracias. Ahora voy a hablar sentadito porque voy a hablar poco de momento. A mí me ha parecido, ahora he entendido, después de haber oído las tres intervenciones, he entendido más de lo que había yo entendido leyendo precipitadamente en mi casa y cuando me lo mandó la doctora Sánchez del Castillo, el documento de este decreto que viene a añadirse a alguna legislación. El caso es que me parece que no debía de haberse hecho de una manera, pero claro, conjunta, la disciplina de la contratación electrónica con consumidores B2C y la disciplina de actividad publicitaria y de ciertos actos de competencia desleal. Son cosas, o competencia desleal o prácticas anticompetitivas, son dos cosas o tres cosas completamente distintas. Y mientras que el comercio B2C pues es un comercio electrónico y es una parte de la contratación electrónica, la verdad es que una práctica como la que María del Mar Herrera, perdón por lo de iba a decir la señorita Herrera o la señora María del Mar Herrera, pues ha descrito de time contract, tú me compras esto pero te suscribes a aquello también, pues eso es una práctica que debería estar prohibida desde hace ya décadas por una norma, como se dice en broma, de derecho terrestre, no de derecho electrónico. Es una norma que se aplica en todas partes no, pero en 50 jurisdicciones más o menos, mucho antes de que existiera contratación electrónica. Y por tanto, entiendo que ahí, claro, también he comprendido por qué se llama así el decreto y por qué el decreto está donde está. Y igualmente comprendo perfectamente que los legisladores pues actúan con soberanía, es decir, hacen lo que les da la gana. Y en ese aspecto pues pueden estar 10 años con un proyecto y de repente pues se dan cuenta de que caduca mañana y que tienen que sacarlo. Si el presidente del Parlamento no está muy atento a su agenda o su secretaria no está muy atento al registro de asuntos y no lleva una cronología, pues de repente se meten dos leyes en una. Eso pasa, supongo que aquí, porque en España pasa frecuentemente, no es que... Y en efecto yo veo que hay normas de tutela de los consumidores en comercio electrónico, de tutela de los consumidores en comercio terrestre y tutela o competencia libre y competencia leal y estatuto de la actividad publicitaria. Probablemente habría que ser más preciso y más sistemático y, por otra parte, pues menos reiterativo. También me ha impresionado mucho lo que ha dicho Alejandro sobre la existencia de 3 definiciones de documentos o 3 conceptuaciones de documentos electrónicos. Yo me pregunto si la estupefacción, por así decir, que eso puede generar entre todos ustedes, no podría resolverse por la regla tan clásica como histórica de la legislación posterior deroga a la anterior, o si tendríamos así algo como Frankenstein, de manera que de la definición inicial se deroga una parte por la legislación segunda y luego la tercera se vuelve y aquello fuera pues un muñeco de goma, un trapo de tela, que esto viene de la primera definición, aquello de la segunda, esto otro de la tercera, y encima pues ni por esas queda satisfactorio. Pero, en fin, es cierto que sin una definición, porque no tiene que estar en este tipo de normas o en la ley adjetiva, que como se le dice a las leyes procesales. Las leyes procesales son leyes adjetivas, pero al mismo tiempo son leyes de soberanía. Es curioso porque es un poco el paraguas bayoneta, ¿no?
Es una cosa que son dos a la par y que cada una de ellas se mueve de una manera distinta. En UNCITRAL y en la negociación internacional nunca se entra en legislación procesal de los Estados miembros. Otra cosa es la Unión. La Unión Europea echa los caballos para adelante y hace lo que quiere. Pero en lo que es la negociación internacional propiamente dicha, no en la legislación comunitaria, en la legislación internacional propiamente dicha, las normas procesales de cada país no se tocan. Cada país es soberano para hacer su norma procesal y ya está. Y el que no quiera hacer negocios en ese país porque no le gusta la legislación procesal, que no lo haga, allá él. Pero también allá el país porque se va a quedar sin el inversor. Ese es el planteamiento de la solución de ese tipo de conflictos. Usted pierde inversores, usted gana soberanía. Pero esa soberanía, ¿para qué le sirve? Para morderse más los puños y menos los panes. Pues es probable. De manera que ahí eso es un problema de legislación sustantiva y debe estar desde el primer momento resuelta, y luego la legislación sustantiva contractual se refiere al documento electrónico o al mensaje de datos y no hay más nada que decir, ni que sea recuperable, ni que pueda permanecer intangible, ni que quede la cuestión de original. Usted en la contratación electrónica, todo documento electrónico es original, todo documento. No hay copia, no hay copias ni hay original. Ustedes van, imprimen el boarding pass de su avión o la carta de embarque de su viaje y lo imprimen 10 veces, se presentan en la ventanilla del aeropuerto y despliegan las 10 copias del boarding pass delante del facturador y dice: esta es mi baraja de cartas, escoge la que más te guste. Y con cualquiera de ellas ustedes embarcan. Cualquiera de ellas produce el efecto de legitimarle como pasajero. Ahora, desde el momento en que una es usada con esa finalidad, las demás son papel mojado, no sirven para nada. Pues eso es lo que queremos decir cuando decimos todo documento es original y no hay copia. La copia aparece por mutación del original una vez que se ha ejercitado el derecho que aparece en el documento que se utiliza a tal fin. Antes no hay. Hay diversos ejemplares del original, pero no hay ni copia ni original. Es solo una mentalidad papelística, burocrática, del expediente electrónico, que me horroriza lo que has descrito, del expediente electrónico, pero bueno, el caso es que, no, pero no me horroriza, a esta altura de la película uno se horroriza ya de pocas cosas, tampoco se trata de dramatizar, pero la cuestión es que es así, no hay copias ni hay originales. Lo que por otra parte demuestra que en la contratación electrónica una cierta atenuación del principio de la relatividad del contrato. Esto ya lo voy diciendo muy en plan de filosofía, no me hagan caso, aunque si lo pueden o si les vienen ganas de utilizarlo ante un juez, a lo mejor lo convence. El principio de la relatividad de los contratos no es que se atenúe, pero en algunos momentos se puede dejar en blanco. Porque, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el convertir, una vez ejercitado el derecho documentado electrónicamente, todos los originales relativos a ese derecho, convertirlos en copias sin valor, no solo depende de la acción del acreedor, que tiene que presentar un original ante el deudor, y el deudor lo ha de reconocer, sino que también depende en ese reconocimiento
de la conexión del documento con el equipo electrónico del deudor. El equipo electrónico del deudor tiene que tener alimentación de datos suficientes como, primero, identificar el derechohabiente y anular a partir de ese momento cualquier pretensión de ese mismo sujeto o de otro cualquiera amparado en ese documento en orden a volver a ejercer el mismo derecho. Y eso ya no es la persona que está en la ventanilla o en el desk, eso es el equipo que está detrás. Con lo cual, claro, la relatividad puede probablemente atenuarse en ciertos casos, si eso no existe o si eso no funciona bien, en fin, pero no quiero confundir relatividad ahora con... Lo que quiero decirles es eso, que todos son originales hasta que se ejercitan. Después, y por una sola vez, salvo que el documento o los documentos digan por 2 veces. Esto es muy frecuente, o por 10 veces. Yo que en Madrid viajo frecuentemente en el metro y el autobús, pues llevo un ticket que me da para 10 viajes. Llego allí, lo paso por un lector, ve que allí todavía queda uno, o quedan 9, y me van a dejar subirme 9 veces más. Y da igual que sea yo, que sea mi hermano el menor, quien pretenda viajar, va a quedar legitimado. Cuando eso se agota, mire, es que tengo más, están todos agotados, ¿eh? Pues no estoy hablando de... Estoy hablando de experiencias de ustedes frecuentes, supongo. Supongo. No es que se invente muchas veces una camelancia de magnífica dimensión. No, es la vida misma, en muchas ocasiones. En fin, eso me parecía, respecto de Alejandro. A mí me parece que la responsabilidad objetiva... Yo vengo de un país, y vivo en él, donde hay más de 500 casos de responsabilidad objetiva en la legislación, lo cual es de risa. Porque lo que uno puede preguntarse es, ¿cuándo no hay responsabilidad objetiva? Hombre, podría decirse cuando se cae una maceta sobre la cabeza de un peatón desde el balcón de mi casa. También. Entonces, el caso es que las responsabilidades objetivas hay que saber hasta dónde llegan y si van acompañadas de un seguro obligatorio. Porque si no, el caso es que probablemente no cumplan la función que se pretende, sino todo lo contrario. Dan origen a una infracción, eso sí, sancionable, y sanción que habrá. Pero la víctima, pues la víctima se va sin su indemnización y a hacer gaitas. Bueno, por último, yo creo que ese galimatías que tienen ustedes en la prueba, no es por último, es por penúltimo. Ese galimatías que tienen en la prueba electrónica, me pregunto, ¿es también así en el proceso penal? Es decir, es que un vídeo que graba la comisión de un delito está sometida a esa discusión intensa de si es reproducible, si es mantenible, si tiene que tener tal, o el juez penal o el juez instructor no tiene apoyo legislativo o lo tiene confuso para utilizar en el proceso penal. Muchas veces los delitos penales que se registran en vídeo son delitos ridículos en comparación con los patrimoniales. Y eso debe ser un poco el punto de contraste de esta legislación, que al final es simplemente una legislación insegura sobre la prueba electrónica. Yo le decía a Alejandro, en España nosotros tenemos desde el año 2000 la prueba electrónica en los procedimientos civiles. Y no plantea problemas. Y la legislación dice, son documentos electrónicos.
los que se presentan, ni escaneado ni nada, usted presenta el documento electrónico. Los juzgados y los jueces están preparados para entenderlo, o deben de estarlo. Y además dice más la legislación, cosa que indigna a nuestros notarios. Si la firma electrónica es de doble clave, el documento firmado con ella surte plenos efectos probatorios. Hace prueba plena, es la expresión que utiliza nuestro legislador, que es una expresión de la época de casi Alfonso X el Sabio y sus cantigas, como dicen los malos alumnos de Derecho. El caso es que prueba plena. Y el legislador no titubea, ni ha titubeado desde hace 18 años. Cuando en lugar de... Y eso indigna a los notarios, ya les digo, me dice, bueno, esto es como un documento que hace Fe Pública, ¿no? Si hay doble clave, con una certificación de doble clave basado por un prestador de servicios de certificación. Y luego dice, si lo que hay es una firma electrónica de clave única, la apreciación del valor jurídico del documento queda a la discreción judicial, en combinación con el resto de las pruebas presentadas. ¿Qué viene a decir? En un caso el juez tiene que aceptar esa prueba, es una prueba líquida, por así decir, y en otro caso, cuando la firma electrónica no es de doble clave, sino es de una clave, el juez ya la valorará conforme a su libre arbitrio, habida cuenta del resto de la prueba practicada. Más o menos es la expresión. Yo no tengo aquí a mano la ley de enjuiciamiento civil española, pero me he preocupado mucho de ello. Y aquí, ¿por qué no puede ser lo mismo? Bueno, pues entonces es cuestión de esperar un par de años o 3 y llegará la cosa. No es. Por último, me ha llamado mucho la atención, ha dicho María del Mar Herrera sobre, y Vilma me ha ayudado a ver el texto jurídico, sobre el llamado derecho de retracto. Probablemente esta mañana no me han entendido cuando yo he hablado del derecho del desistimiento. El derecho a desistimiento es lo que la legislación costarricense llama derecho de retracto. El derecho de retracto, tal como nosotros lo entendemos allí, es el derecho de un tercero, es una alteración del principio de la relatividad de los contratos. Fíjense que ya he hablado 2 veces de la relatividad de los contratos. Y ese es uno de los problemas que suscita el derecho a la contratación electrónica, porque la relatividad hay que repensarla y hay que ver cuáles son sus nuevos límites y sus nuevas fronteras. Pues el derecho de retracto es un derecho de un tercero a adquirir preferentemente y, por tanto, forzar a las partes contratantes a la resolución de su contrato, cuando se den en ese tercero retracto de colindante, el más frecuente. No existe prácticamente en el derecho mercantil, en el derecho comercial, lo que existe es en el derecho civil. El retracto del colindante cuando su vecino le vende a un tercero una finca. Y ese colindante tiene derecho a retrotraer y en la igualdad de condiciones ser él quien compre esa finca. Fue una medida de política absolutamente agrícola o política urbana, una política que lo que pretendía era incrementar, en pleno siglo XIX, incrementar el tamaño de las fincas, rústicas o urbanas. Entonces, el retrato de colindante o el retrato de comuneros, igualmente. Esta mañana he hablado yo de una comunidad. Probablemente no hay retrato de comuneros en los blockchains porque no se sabe
si uno de los comuneros no firma qué es lo que se está comprando o vendiendo. Y al no conocerse el objeto del contrato, pues probablemente no se va a poder fijar precio. Y por tanto, no. En suma, en nuestra legislación, tampoco es que nosotros lo hayamos inventado, eso viene directamente de Bruselas. Pero la palabra, claro, como en Bruselas lo único que hablamos español somos los españoles, pues hubo que inventar la palabra, ¿eh? Y nosotros también hemos discutido, ahora ya está asentado. Y efectivamente creo que el derecho de retracto de la legislación costarricense es un derecho de resolución o de rescisión. Yo he defendido alguna vez más que era derecho de resolución, pero es el derecho de rescisión unilateral del comprador electrónico. Esto no me gusta, se acabó. Y eso está en la legislación general de comercio electrónico y en la especial de transacciones financieras electrónicas con consumidores, es decir, operaciones de banca, seguros y bolsa. No en términos generales y para todos los casos, pero sí para operaciones concretas y sin los casos exceptuados expresamente por la ley. Ya hablaba yo ayer. De manera que no sé si en el Código Civil ustedes tienen su retracto, y hay un retracto de finca rústica y un retracto de finca urbana. Si hay un retracto en el Código Civil en relación con el comercio de bienes inmuebles entre particulares o entre particulares y el Estado. Yo aconsejaría no seguir creando y sembrando confusión y cambiar esto al nombre que les venga en gana, pero no al no mantener esa definición de retracto. Les podría dar algún consejo, pero ya ven que no estoy muy en condiciones, porque a mí tampoco me gusta el término bruselés, ¿no? Muchas gracias.